También queremos partir con el tema de las AFP y las posibilidades que han surgido. Me recuerdo que el alcalde Joaquín Lavín nos comentó la semana pasada la posibilidad de encontrarse con el ministro Briones y proponerle este tema de un crédito en vez de utilizar estos fondos. Veíamos hoy también, Polo hacía referencia, Joseph Ramos también hablaba de que por $1.000.000 finalmente uno tenía que trabajar un año más y jubilar entonces un año después. A ver qué opinan ustedes de todas las voces que han salido al paso para apoyar a la clase media. Bueno, primero expliquemos que el tema, donde están todos de acuerdo, afortunadamente, es que la ayuda que hasta ahora hay, en el mejor de los casos, con evidencia, llega al 60% de los hogares. Entonces, están quedando fuera lo que técnicamente se llama el decil 7, el decil 8, el decil 9. La pregunta es, ¿y esto se come con cerveza? No. El decil es cuando yo divido la población en 10 grupos y distribuyo los ingresos familiares en esos 10 grupos. Entonces, el decil 7, ¿quién es? La familia que tiene un ingreso mensual promedio de 850 lucas. El decil 8, la familia que tiene un ingreso mensual promedio de 1.045.000. Decil 9, la familia que tiene un ingreso promedio mensual de 1.450.000. Dejo fuera por definición al decil 10, que es que tiene un ingreso promedio mensual de 3,5 millones. ¿Ok? A estos tres grupos, que son ni más ni menos que el 30%, se le llaman las amplias clases medias. Y frente a eso está, hasta ahora, distintas propuestas. Sacar una parte, un porcentaje, un monto de la AFP. Otras que hablan de un crédito a tasa cero de interés por muchos años. Otros que hablan de un subsidio al arriendo de esta gente que arrienda. Y otros que hablan derechamente de transferencia directa. Ahora, en el marco que ustedes nos preguntan, de las AFP en particular, hay varias opciones. Una de Joseph Ramos, que es, saque $1.000.000 y usted lo recupera en la medida que sus futuras cotizaciones, en vez de ser del 10%, que es lo que hoy día se saca de cada sueldo, sea por varios años del 11%. ¿Lo puedo interrumpir solamente para hablarle a nuestro público? ¿Qué opinan sobre esa propuesta en particular? Y si les parece que estarían dispuestos, por ejemplo, a transar finalmente este $1.000.000 por un año más de trabajo, para que nos manden estas opiniones a través de las redes sociales y podemos decir... Es que hay otra muy cerquita... Pero espérate. Sí, alcalde. Oye, harto picante tu pizarra. Tengo una pizarrita chica. Ay, pobre alcalde. Tengo una pizarrita chica. Mire. Es una pizarra a la derecha. Humilde, digamos, pero que oiga, permite... alcalde, se lo fregaron con la pizarra. ¿Qué quiere que bueno, pero mira cómo se nota ahí la pizarra gigantesca. Esta es la mayoría, esta es la mayoría. Pero la pizarra... Lo que importa, en todo caso, es el contenido de la pizarra. Así que ahí se la puede jugar. Exactamente, la pizarra da lo mismo. Claro, es verdad. Sí decir lo siguiente, que es que... Por lo menos ya estos días han servido para tomar conciencia y dejar claro que hay un amplio sector, que es lo que llamamos clase media, a la cual las ayudas del Estado no les han llegado. Puede haber alguna, por ejemplo, de subsidios de cesantía, si estaba trabajando, pero en general las ayudas del Estado no le han llegado. Y fundamentalmente el ingreso familiar de emergencia, que es este que completa los $400.000 para una familia de 4 personas, no le llega a la clase media. Y por tanto se está hablando de diversas fórmulas. Más que el retiro del 10% de la AFP, más que el retiro, así nomás, se materializa en eso, pero en el fondo lo que se está hablando es de una especie de autopréstamo. O sea, que yo, de mi fondo de las AFP, yo una parte lo pueda sacar, puede ser entre 1 y 2 sueldos, máximo el 10%, pero entre 1 y 2 sueldos. Para que ustedes sepan, creo que lo dijimos el otro día, en promedio, hoy día la cuenta de las AFP de un chileno promedio es alrededor de 11 millones de pesos, 12 millones de pesos. O sea, el 10% es como 1.200.000, 1.300.000, por ahí. Está súper segregado. Ahora, es muy distinto, obviamente, porque depende cuántos años llevo yo cotizando, etc. Pero ¿por qué digo autopréstamo? Porque en el fondo es que con mi plata, yo al sacar parte de ese 10%, me la presto a mí mismo, digámoslo así, y para que no... Y ahí han surgido esa idea, para que no afecte mi jubilación futura, porque si yo saco plata, obviamente que mi jubilación futura es más baja, es que yo pueda, durante el resto de mi vida activa,
o devolver esa plata cuando esté trabajando con una cotización un poquito mayor, o como dice Joseph Ramos, que al final de mi vida activa yo diga, bueno, en vez de jubilar a esta edad, sigo un año más, por ejemplo. Entonces, en el fondo, es como una manera de que yo me preste plata a mí mismo, sacando parte del fondo de pensiones, pero sin afectar mi futura jubilación. Ahora, ¿qué otra alternativa hay a eso? Francisco las mencionó, pero ¿qué otra alternativa hay a eso? Por ejemplo, que el Estado, no los bancos, el Estado, porque los bancos no va a resultar, porque empiezan a evaluar que el riesgo de crédito, que se demora mucho, y cobran su tajada. O sea, exactamente, que el Estado, a través de la Tesorería General de la República, me dé un crédito, me dé un préstamo, por ejemplo, a tasa de interés cero, con años de gracia, que se devuelva en periodos largos, fórmulas de ese tipo. Pero yo me imagino que en estos días va a tener que haber un anuncio en ese sentido, porque se está haciendo un consenso cada vez más amplio a nivel de economistas incluso. Estos temas eran temas tabú hasta hace algunos días atrás, hoy día no. O sea, se está haciendo consenso a nivel de economistas que alguna de estas fórmulas va a haber que aplicar porque la clase media lo está pasando muy mal y no le está llegando ninguna de las ayudas. Lo que es claro, muchachos, es que lo que decíamos hace 10, 15 días, hoy día lo acepta todo el mundo. Y lo que acepta todo el mundo, que las denominadas clases medias no les llega la ayuda en volumen que le está llegando al 60% más vulnerable. Ahora, ese es el hecho inobjetable. Oiga, estábamos hablando del senador Andrés Alamán y también él divulgó un video, ¿no es cierto?, en que dijo lo siguiente. Hablaba de las personas a las que se iba a ir en ayuda. Decía, en una situación en donde tenemos que ir a ayudar a la gente que lo necesita, voy a decirlo en forma brutal, le vamos a estar regalando plata a personas que no la necesitan. Creo que lo dijo en una entrevista. En una entrevista. En TVN, ¿no? Tienes razón, Sí, tienes sí. razón, una entrevista, sí. Bueno, pero lo que es una... No, una cosa, que lo que pasa es que, por ejemplo, en fórmulas como esta, las personas que no lo necesitan no la van a pedir. Pero decir que le regalan dinero no le parece que No totalmente le están regalando inapropiado, dinero a nadie. La fórmula que estamos hablando aquí es que, primero, es un préstamo, y si es mi plata a las AFP, yo me la autopresto con el ánimo de devolverla después, Claro. ya sea con cotizaciones adicionales o trabajando más años. Y si yo no lo necesito, no lo pido. Obviamente, es solamente para las personas que realmente lo necesitan y con un tope. Por eso los economistas han hablado de un tope de entre 1 y 2 sueldos. Por ejemplo, que alguien que gane, no sé, 700.000 pesos pueda pedir 1,5 millones. Por decirte así, o sea, tiene que haber obviamente un tope. Ahí están empezando a escribir y queremos empezar Pero a compartir. Una cosa, tonka. pero le quiero compartir testimonio, Francisco. A lo mejor le puede servir para su alocución. Bulsara Free dice, ¿por qué querer tomar $1 millón de mi cuenta FP? ¿Me quieren jubilar un año después? Mi papá ha perdido más de 10 millones por parte de la FP y no lo van a jubilar 10 años antes, dice. Bueno, tiene toda la razón, pero si esto es voluntario, nadie está obligado a retirar ni a que le den $1 millón de pesos. Es para el que realmente lo necesita. La afirmación de la televidente dice en relación que el sistema AFP, su rentabilidad, está vinculada a los ciclos económicos. En consecuencia, cada vez que hay una recesión se pierde en cada cuenta 1, 10, 15, 20 millones. Claro, oye, pero una cosa sí, Francisco, que tiene algo razón ella en lo siguiente, que por eso yo puse aquí crédito, primero crédito y después autopréstamo de la AFP. Porque lo ideal sería, antes que tocar la AFP, una opción, obviamente, es que la Tesorería General de la República me dé directamente un crédito equivalente a 1 o 2 sueldos. Y hay que ver cuánto cuesta eso y cómo se hace por un periodo de gracia, etcétera, sin tocar mis fondos. Sin tocar los fondos de la AFP. Exactamente. Pero hay otra alternativa. Esa es una opción y la AFP es la segunda opción. Pero hay otra opción de la que se ha comentado, que es que no sea autopréstamo, que no sea un crédito, sino que sea una plata que efectivamente se retira y el que la repone no es el afiliado, no es el trabajador, sino que es el Estado. ¿Eso ustedes lo descartan? Lo veo más difícil porque probablemente va a ser más caro. En ese caso, si el Estado se va a meter la mano al bolsillo dentro de los 12.000 millones de dólares. Acuérdate que estamos hablando aquí de que hay un acuerdo de gastar 12.000 millones de dólares. ¿Ya? Y eso es lo que está en discusión. ¿Cuánto se gasta ahora? Si no le llega a la clase media, ¿cuánto podemos gastar en eso? Entonces, yo prefiero en ese caso que... con cargo a esos 12.000 millones de dólares, incluso el ministro de Hacienda, reuniendo a esos mismos economistas, les diga, oye, ya, ok, hicimos el ingreso familiar de emergencia. Llega un sector de la población
queda otro sector de la población descubierta. Con cargo a estos 12.000 millones de dólares, hagamos otro instrumento. El Y crédito. ese instrumento puede ser, por ejemplo, el crédito. ¿Y eso sería como qué monto, para cuánta cantidad de personas? Porque hay que calcular finalmente con cuánto se podría ir en aporte a las familias, y estamos hablando de cuántas familias también. Mira, el ingreso familiar de emergencia, lo que se ha hablado, el ingreso familiar de emergencia, cubre más o menos 2.100.000 Hogares. 100.000 hogares. Eso es menos ¿Ya? del 40%. Voy a usarme aquí, pero Borra tu pizarra, oye. 2.100.000 personas son las que llegan al ingreso familiar de emergencia. Ese asegura este piso de 400.000 pesos para un hogar de 4 personas. Hogares. ¿Ya? Para un hogar de 4 personas. Sí, Sí. por hogar. Sí. Hogar. Está bien, hogar. Personas son más, digamos, si yo multiplico 4 por hogar. Obvio. Hogar. Si yo me voy a sueldo entre 500.000 pesos, de 500.000 pesos para arriba hasta 2 millones de pesos, voy a llegar a otros 2 millones de personas. ¿Ya? Entonces, que es básicamente la clase media que no tiene esta ayuda. Uno podría decir lo siguiente, Podría decir lo siguiente, por ejemplo, que el ingreso familiar de emergencia, que son estos 400.000 pesos para un hogar de 4 personas, 400.000 pesos, que se va a dar por varios meses, 2, 3 meses, se lo den también a la clase media. Y el exceso sea un préstamo. Por ejemplo, que me preste, por decir algo, que me presten 2 millones de pesos. Me prestan 2 millones. Ok. Ya, me prestan 2 millones. ¿Con cargo a dónde? ¿A la tesorería? Con cargo a la tesorería y Ya. a esos 12.000 O sea, millones de dólares. plata del Estado dentro de los 12.000 millones. Exactamente, plata del Estado. Me prestan 2 millones, pero yo no devuelvo los 2 millones, sino que me descuentan el ingreso familiar de emergencia por 3 meses. 1.200.000, por ejemplo, y pago la diferencia, Perfecto. 800. O sea, hay fórmulas que hoy día se están barajando que permiten llegar a ese grupo. Pero usted Y dice... ese es el sentido de urgencia que hay que tener. Pero usted dice, a ver, para que quede bien claro en qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo. Usted dice que ese dinero no salga en ningún caso de los fondos de las AFP. No, estoy diciendo lo siguiente, que es que veo dos opciones de que la gente pueda tener, de los sectores medios pueda tener estos recursos. ¿Cuánta plata? 2 sueldos, por ejemplo. El equivalente a 2 sueldos, por decirte algo. ¿Y qué manera veo yo de entregarle a las personas el equivalente a 2 sueldos para pasar este momento difícil? Veo 2 maneras. Uno, que el Estado directamente, la Tesorería General de la República, le dé un préstamo a esas personas. Tengo un derecho a recibir este préstamo. En que una parte del Estado me la perdone, que es el ingreso que es como el equivalente al ingreso familiar de emergencia. Lo descuenta. Y me lo descuente y el resto lo pague. Esa es una opción. Otra opción, que también es válida, es que yo, con mi 10% de platas de las AFP, me autopreste. Le diga a la AFP, páseme el 10%. Puede ser también con el mismo tope, 2 sueldos, por ejemplo, 2 sueldos. Y es un autopréstamo para que no me baje mi jubilación futura si yo quiero, por ejemplo, trabajo más años o lo voy devolviendo de a poco. Con más Y si no cotización. lo devuelvo, obviamente, finalmente bajaría mi pensión Ya. futura. Por eso yo la pongo como segunda opción. Y Prefiero la Francisco primera. Vidal dice cuál es su opción, para tener claro cuáles son las 2 propuestas Sí, esta mañana. pero para que no quede pasando violita la afirmación del senador Alamán de que no hay que regalar dinero a los que no necesitan. Un dato. El promedio de sueldo de los que están en AFP son 800.000 pesos. El promedio de sueldo de los chilenos son 525.000 pesos. Entonces, evidentemente que los que están en AFP tienen un sueldo promedio mayor al total. Claro. Pero es un sueldo de 800.000 pesos no hace a nadie rico en Chile. Pensando que esas personas tenían ese sueldo de 800.000 pesos y a muchos les ha bajado a 300, 200 y a Exacto. 0. O a cero, Y un claro. dato con respecto a lo que dice Joaquín. Me metí en los tramos de las pensiones y fíjense que los hombres menores de 45 años tienen acumulado 6 millones y fracción. Y las mujeres menores de 45 años tienen acumulado 4.800.000 pesos. Entonces, si tú le aplicas el 10%, Sí. bueno, no llega ni siquiera al millón. Estamos hablando de 400.000 pesos, 600.000 pesos. Exacto. Sí. ¿Le puedo hacer Ahora, una la pregunta? clave- Oye, otro dato muchachos, sobre eso. ¿Puedo decir una cosa?